Y ya está en el radar el diputado Gabriel Silva, diputado por la libre postulación y también una de las figuras más visibles del movimiento Vamos, para hablar de varios temas de coyuntura. Bienvenido, diputado, a Radar nuevamente. Gracias, Sabrina, gracias a ambos por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes. Hay indignación ciudadana porque el presupuesto de la Asamblea ha venido creciendo desde el 2020 como si nada estuviese pasando en Panamá o en el mundo. Para el próximo año será de 150 millones. ¿No les llegó el memo de que había un disgusto ciudadano en las protestas ciudadanas con las planillas de la Asamblea y con el despilfarro de recursos? ¿A qué se debe este aumento? Gracias por la pregunta, Sabrina, y yo quisiera empezar por dejar algo sumamente claro. En este momento el país está pasando por una crisis económica y social con pocos precedentes. Y todas las instituciones públicas, asamblea, órgano judicial, todos los ministerios deben hacer recortes importantes de lo que no funciona, ser mucho más eficiente con los recursos que tienen y encargarse de que todo esto se haga de forma transparente. Así que aumento injustificado en ninguna institución, llámese asamblea, llámese ministerio u órgano judicial o demás. Ahora, específicamente en el tema de la Asamblea Nacional, voy a tratar de explicar lo que hemos visto hasta ahora. Esto es presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas como un proyecto de ley de presupuesto a la Asamblea Nacional. Es todavía únicamente una propuesta. Esto se puede modificar junto con la Comisión de Presupuesto y el órgano ejecutivo. Es decir, todavía no está escrito en piedra, no ha pasado todavía por la Comisión del Presupuesto. Es lo primero. Lo segundo, tengamos bien presentes quién elabora esta propuesta de presupuesto de la Asamblea y también del Presupuesto General del Estado. En el caso de la Asamblea, la elabora el MEF junto con la Asamblea Nacional. Así que si hay que señalar a responsables de esta propuesta, se tiene que incluir no solamente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, sino también al Ministerio de Economía y Finanzas, porque ellos son quienes presentan el presupuesto, lo redactan y lo firman junto con el Consejo de Gabinete. Es decir, el Consejo de Gabinete está involucrado en esta propuesta. Tercero, números específicos. El año pasado, la propuesta que aprobó la Asamblea Nacional en cuanto a su presupuesto era de 144 millones de dólares. Eso era en el 2021. Esos 144 millones de dólares, ¿qué pasó? Terminó en 206. Algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que tú empieces con 144 y ahora tengas 206? Ahí es donde se dan los traslados de partida y los créditos extraordinarios. Eso pasa en la Asamblea, pasa en otros ministerios, a veces con justificaciones. Por ejemplo, tú tienes que hacer un crédito extraordinario al SINAPROC porque hay una catástrofe y necesita dinero, o al Ministerio de Salud porque pasó una pandemia, a veces sin justificación alguna. Entonces empezó en el 2021 con 144 millones y ahora está por 206 millones. La propuesta que ahora presentan es de 150 millones. Si bien es cierto, es mayor que el 144 por 6 millones, es menor de lo que tiene la Asamblea Nacional en este momento, que son 206 millones. Ahora bien, habiendo dicho eso, hay que recalcar algunas cosas adicionales. Lo primero es que hemos visto que la Asamblea Nacional en años anteriores, no solamente de este gobierno, sino en gobiernos anteriores, hay ocasiones en donde su presupuesto se lo han reducido. Es decir, un año está en 100 y el próximo está en 90. Hay precedentes de que eso puede pasar. Así que en esta ocasión yo incito a la Junta Directiva de la Asamblea que revalúe esa propuesta de presupuesto y no solamente se mantenga, sino que se reduzca. Ahora, este aviso lo hago no únicamente para la Asamblea Nacional, porque también vemos que muchos otros ministerios se han incrementado. Ministerio de Seguridad, el presupuesto del año anterior, 807 millones. El de este año, 903 millones, más de 100 millones adicional. ¿Y cómo está la seguridad? Es decir, se han dado incrementos en muchos ministerios, los cuales yo me preguntaría, pues, ¿cuáles son sus resultados? ¿Por qué están pidiendo más dinero? ¿En qué se va a traducir en ese dinero? Pero lo preocupante es que hay otras instituciones públicas importantísimas que se le está recortando. Por ejemplo, Senacit, por ejemplo, ANTAI. Estamos quitando presupuesto a la Autoridad de Transparencia, a la Senacit, que tiene que ver con ciencias. Habiendo salido una pandemia donde nos respaldamos de la ciencia, habiendo visto la falta de transparencia que hay en este gobierno y en otros, le estamos quitando poder a esas instituciones. En conclusión, yo diría, todas las instituciones públicas, incluyendo la Asamblea Nacional, tienen que hacer una contención de gastos real. O mantienen su presupuesto o lo reducen. Y hay un montón de donde se puede reducir.
Planillas innecesarias, privilegios, viáticos, botellas y mucho más. Yo tengo varias preguntas, pero no quiero apartarme del presupuesto. El presupuesto no es como una cartita al niño Dios, donde le piden un montón de cosas al MEF y el MEF te recorta la mitad. Yo recuerdo, yo le pedía permiso a mi papá para salir hasta las 4 de la mañana porque yo sabía que él me iba a decir que hasta las 12 y en la negociación quedábamos a las 2 y después mi mamá intervenía y decía que a la 1. Pero bueno, esas cosas pasaban. No es igual en una negociación del sindicato con la empresa, en la convención colectiva hay 30 puntos y uno pide 100 porque sabes que te van a ofrecer 20 y quedas en la mitad. Con el presupuesto no pasa algo parecido. Yo me imagino que pasa algo parecido. Habiendo tenido la experiencia en la Comisión de Presupuesto hace 2 años, vi algo parecido y les explico cómo se elabora. El Ministerio de Economía y Finanzas trabaja en el presupuesto de la Nación por varios meses. Esto no fue un documento que ellos trabajaron en una semana o en un mes. Hacer un presupuesto de un país es una labor importante y estoy seguro que el MEF lo ha trabajado por mucho tiempo. ¿Qué significa trabajarlo? Ellos se reúnen con la Asamblea Nacional a ver cuánto la Asamblea pide, cuánto les dice que necesitan para planilla, para inversión, para tecnología, para participación, para boquitas, para lo que sea. Y luego entra ahí la Asamblea con el MEF en una conversación y al final, me imagino, llega a un acuerdo y eso es lo que se presenta. Ese mismo proceso pasa con todas las instituciones públicas. Ministerio de Seguridad, junto con el MEF, Ministerio de Seguridad le presenta, estos son los planes, nuevas patrullas, tanto personal, y entran ahí en una negociación en donde al final el MEF es el que presenta el proyecto a la Asamblea Nacional con el aval del órgano del Consejo de Gabinete. Creo que es importante ahí sacar una conclusión muy válida, y es que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas en Panamá, tiene muchísimo poder porque es quien presenta el presupuesto de todas las instituciones. Entonces ahí hay un primer filtro de negociación antes que se presente el presupuesto. Ya cuando se presenta el presupuesto, viene entonces a la Comisión de Presupuesto, donde se dan otro tipo de negociaciones. La Comisión de Presupuesto y la Asamblea Nacional no pueden modificar el presupuesto del país. Eso es algo que hay que dejar bastante claro. Es decir, si la Asamblea ahora quisiera recortarse 50 millones a ellos o al Ministerio de Seguridad o al Ministerio de Salud, no lo puede hacer. Lo único que puede hacer y que se ha hecho es que ellos elevan reconsideraciones, sugerencias al Consejo de Gabinete, luego de ver todas las propuestas, y ahí el Consejo de Gabinete a veces dice, bueno, dale, está bien. O sea, la Asamblea dice sí o no, pero no suma ni resta. Exacto. Ahí comienzan entonces a hacer una valoración de las sugerencias de la Asamblea y en ocasiones aceptan algunas de las sugerencias del órgano ejecutivo, en otras no. Como pueden ver, esto no es únicamente un trabajo de Asamblea. Presidente de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Gabinete están involucrados en la formación del presupuesto del país. Ustedes les mandaron una carta a la presidencia de la Asamblea pidiendo el desglose de la contratación de funcionarios, criterios de selección, incluso al MEF, el tema de cuántos subsidios están. ¿Eso para qué es y qué importancia tiene esta solicitud? Dos importantes cosas. Para explicarle a la ciudadanía, nosotros, la bancada independiente, esta semana envió 2 notas. Una al Ministerio de Economía y Finanzas para saber todos los subsidios que se han dado a nivel nacional en su gobierno, a cuánto asciende, cuáles son los criterios de entrega y sobre todo si han tenido algún tipo de resultado positivo. Porque tú puedes tener un subsidio para aliviar la pobreza, pero si no ha tenido un resultado de pobreza, eso es lo que queremos entender. Aliviar la pobreza, queremos entenderlo. Y también saber del MEF los incentivos fiscales que se han dado. ¿Por qué hacemos eso? Queremos saber con transparencia, que la ciudadanía sepa todos los subsidios, si han funcionado, si no han funcionado, los incentivos fiscales, si han funcionado o no, y en caso tal que no han funcionado, ver cómo desde la Asamblea podemos promover iniciativas legislativas para eliminar esos subsidios o esos incentivos fiscales. Por otra parte, mandamos una nota al Ministerio de Presidencia para que nos hable al país sobre la ley de carrera administrativa. Un tema poco interesante para algunos o difícil de explicar, pero para mí ahí recae gran parte del problema de la corrupción en Panamá. Porque cuando hablamos de la carrera administrativa estamos hablando de botella, estamos hablando de los nombramientos, de criterios de selección, de aumento de planilla. Y lo que queremos que el Ministerio de Presidencia nos explique a nosotros, la bancada, y al país es que nos dé cuánto ha incrementado la planilla, cuánto ha incrementado la planilla en cuanto a los miembros de la carrera administrativa y cómo se seleccionan a los miembros que se han contratado, los funcionarios públicos que se han contratado que no son de planilla. Sabemos que la planilla ha aumentado. ¿Cómo se seleccionan a esa gente? Mandaron su hoja de vida, se les entrevistó, se le hizo un análisis de antecedentes, se les puso pruebas, cómo se les seleccionó a ese personal. Sabemos básicamente cuál es la respuesta y es que se hace a dedo, pero queremos ver qué el Ministerio de Presidencia va a decirle al país en cuanto a eso. Y de la información que tengamos, pues obviamente publicar la respuesta y ver cómo desde la Asamblea podemos legislar. Nuestro rol es 2, fiscalizar, que es enviar estas notas, saber qué está pasando y luego legislar al respecto. Yo quiero, diputado, que
volvamos un momento a la planilla, porque yo tengo la impresión, yo no he visto los números que usted seguramente sí tiene, pero el hecho de que un presupuesto comience en 140 y termine en 206, y hasta donde yo sé en la Asamblea no ha ocurrido ninguna catástrofe que signifique la necesidad de aumentar o de destinar nuevos fondos, como los ejemplos que usted señaló, una catástrofe para SINAPROC o la pandemia que en el Ministerio de Salud. En la Asamblea no ha ocurrido ninguna catástrofe que justifique aumentar en más de 50 millones de dólares el presupuesto. De manera que incluso lo que resulte de aquí no es seguro que así es como va a terminar, así es como va a comenzar, exacto, pero no es así como va a terminar. Pero me llama la atención lo de las planillas, porque creo, repito, no me da la impresión, estoy seguro que el aumento del presupuesto de la Asamblea vino por el lado de la planilla y no por el lado de la inversión. Pero esta semana el Contralor General de la República señaló que la Contraloría había contenido el aumento de la planilla, y para muchos eso mereció hasta un editorial del diario La Prensa, y a algunos les pareció un chiste de mal gusto el que se hablara que en este momento se había contenido la planilla. ¿La planilla de la Asamblea Nacional se contuvo o esos 60, esos 140, 204, más de 60 millones de dólares que aumentó, es más del 25%, más del 30% del aumento, se debió a qué? No sé la explicación de por qué el incremento, pero a primera instancia te diría que no hay justificación alguna. No he visto ningún tipo de cambio profundo en la Asamblea Nacional en un tema de una infraestructura necesaria que cueste tantos millones de dólares, o no sé, no he visto de dónde se ha traducido ese recurso de incremento de 144 a 206. Y reitero, si ahora el presupuesto quedan 150 millones, lo que tenemos que asegurarnos es dos cosas. Uno es que no incremente. Si quedan 150, no incremente el resto del año. Y por otra parte, y es la pregunta válida que se hace la ciudadanía y que es justa, ¿por qué 150? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no hacemos un recorte? Porque hay de dónde recortar. Tanto en la Asamblea como en otras instituciones hay de dónde recortar y se tiene que hacer ese recorte. En cuanto a lo que menciona el Contralor, yo termino bastante preocupado por dos razones. La primera es que tenemos un Contralor que está jugando con números. Y cuando el Contralor de un país está jugando con números, estamos en problemas. Porque el Contralor, más que jugar con números, tiene que hacer todo lo opuesto. Tiene que transparentar los números, explicar la historia completa y fiscalizar esos números. Pero el Contralor lo que ha hecho es adecuar los números a una historia que busca al final defender al gobierno actual. Y el Contralor lo que tiene que ser es un bastión en contra del gobierno, o por lo menos oposición o fiscalización del gobierno. Entonces a mí me dejan muy preocupadas esas declaraciones porque, primero, no son oficiales. Vimos que el Contralor lo menciona en una entrevista y luego sacan un comunicado, pero no está el detalle de lo que él sostiene en medios de comunicación, por lo menos en una página web bien establecido y bien desglosado. Y segundo, que es solamente una parte de la historia. Si lo que él dice es cierto, y en efecto la planilla de diciembre del 2021 a junio del 2022 se redujo en 4.000 millones de dólares, él tiene que dar toda la historia. Y es que de junio del 2021 a junio del 2022 se incrementó. Desde que inició este gobierno, en el 2019, se incrementó en 18.000 personas a junio del 2022. Es decir, él está agarrando únicamente los últimos 6 meses y diciendo, mira, la planilla se ha recortado. Pero cuando echas al inicio del gobierno y ves hasta acá, ves un incremento importantísimo. Y cuando ves desde el último año, desde el 2021 acá, también hay un incremento. Y eso es sumamente preocupante, no solamente la parte del incremento de la planilla sin justificación y sin que se reflejen mejores servicios para la población, pero me preocupa mucho cómo la narrativa que construyó el Contralor, que nuevamente parece convenir al gobierno en vez de proteger los recursos del Estado. En ese sentido, Sabrina, sí, para el tema de la libre postulación, lo estuvimos mencionando acá. Sabrina, sé que tú estás por allí, el diputado llegó a la Asamblea precisamente por ese mecanismo, Sabrina. Así es, y quería preguntarle, diputado, precisamente la figura del Contralor para muchos debería ser una figura independiente, pero sabemos que es una figura partidista y de ahí muchas de las críticas a que no está cumpliendo su verdadera función.
Y en este contexto yo quiero preguntarle, porque cuando los panameños piensan en figuras independientes, piensan en usted y en el diputado Juan Diego Vázquez. Sin embargo, ustedes decidieron, por cumplir su palabra, no correr para la Asamblea nuevamente y en cambio fundar un movimiento que se llama Vamos. Estamos viendo, por otro lado, a muchas figuras partidistas, algunas de las cuales van a participar en este y otros radares, acaparar de alguna manera los espacios que tiene la libre postulación. Las candidaturas independientes para los ciudadanos deberían ser una alternativa a la politiquería y a la corrupción, pero estamos viendo, como le dije antes, esta hemorragia de candidatos. ¿Qué va a hacer Vamos con este escenario? ¿Cuál es la apuesta de Vamos si no está usted y el diputado Juan Diego Vázquez? Gracias, Sabrina. Nosotros estamos claros en lo que está pasando a nivel nacional y quiero mencionar varias cosas. Primero es que la libre postulación, al igual que participar en un partido político, estrictamente hablando son simples vehículos de participación. No hay nada inherentemente bueno en ser libre postulación y no hay nada inherentemente bueno en ser un partido político o a la inversa. Son rutas de participar. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Panamá? Que porque los partidos políticos históricamente han defraudado al ciudadano panameño y no han reconocido sus errores, las personas han parado de confiar en todos los partidos políticos. Y hoy estamos viendo, y las encuestas lo demuestran, y también lo demuestran las elecciones pasadas, que todo lo que no sea partido político, que la única otra opción es libre postulación, tiene mucho apoyo ciudadano. Y esto, una conclusión interesante, se debe a los partidos políticos. Esto es culpa de los partidos políticos que la figura de libre postulación sea tan popular. Entonces, estrictamente hablando, lo que estamos viendo es gente ahora de partidos políticos, inscritos o no inscritos, utilizando la figura de libre postulación. A nivel jurídico, siendo yo abogado, yo no veo nada malo en eso. No, para mí no es inconstitucional. Porque también a la inversa es cierto. Hay libre postulación que pueden correr con partidos políticos. La vicepresidenta de la República anterior corrió con el presidente Varela y ella era independiente, no inscrita en un partido político. Es decir, existe para ambos lados. Eso en cuanto a nivel técnico. En cuanto a nivel político hay una realidad y es que, como mencioné, la figura de libre postulación es muy popular, muy querida y esto lo están viendo los políticos tradicionales. Y ahí es donde va a diferenciarse del resto de los candidatos independientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con hechos. Todos los candidatos independientes de Vamos, que vamos a apoyar, que son más de 100, a diputados, representantes y alcaldes, tienen que suscribirse a algo que se llama el compromiso Vamos, que incluye lo siguiente, y yo quiero ver a los otros candidatos de partidos haciendo esto: renunciar al fuero penal electoral, publicar antes de la campaña una declaración de conflicto de intereses, publicar para que todos la puedan ver. No comprometerse a no aceptar ningún tipo de privilegios innecesarios de llegar a la Asamblea Nacional o de llegar a las juntas comunales. Hacer campaña sin clientelismo. Apoyar reformas profundas en temas de corrupción. Gastar mucho menos de lo permitido en la ley electoral en cuanto a costos de campaña. Y hay más de 25 compromisos que están asumiendo nuestros candidatos desde hoy, firmados, que ya están publicados en la página web de Vamos, que demuestran que no van a hacer más de lo mismo. Y lo van a demostrar no solo cuando lleguen, sino en la campaña. No van a hacer campaña sucia, campaña no tan costosa, van a estar caminando. También se comprometieron a rendir cuentas cada 6 meses, que es algo que hago yo, diputado Vázquez y otros también de la bancada. Si llegan a ser electos, tienen que publicar un informe de rendición de cuentas de qué han hecho. Cada 6 meses, como mínimo, tienen que regresar a la comunidad. Es decir, han adquirido una serie de compromisos que no hemos visto que ningún partido político en la historia de Panamá le ha pedido a sus miembros, a sus candidatos. Y eso es lo que nos va a diferenciar de cualquier otro independiente que se pueda postular, ya sea alguien que viene de un partido político o no. La coalición Vamos tiene ese distintivo y creemos que el Panamá se merece lo básico, que lo que estamos ofreciendo en verdad es eso, transparencia y no ir a improvisar. Sabrina. Sí, bueno, esperamos pronto esa diferenciación porque para muchos ciudadanos es importante entender cuál es la diferencia entre un independiente y uno de libre postulación y si de alguna manera esas personas que están aspirando por la libre postulación con una historia en partidos políticos, ya sea que hayan renunciado o no renunciado, van a acaparar esos espacios tan importantes. Así que sí siento que hay una expectativa ciudadana en torno a los candidatos de Vamos. ¿Puede contarnos un poco más
de cuándo conoceremos a estos candidatos, diputado? Gracias, Sabrina. Justamente el lunes, mañana, vamos a hacer el anuncio público a todo el país de quiénes son los candidatos. Van a poder ver una presentación que tenemos preparada, van a poder encontrar quiénes son en nuestra página web y poco a poco vamos a estar revelando sus antecedentes, sus hojas de vida, quiénes son, qué han estudiado, dónde han trabajado, para que vean que tenemos personas o que han sido líderes comunitarios, que tienen buenas ideas, buenos estudios, tienen tremenda experiencia profesional y muchos están capacitados, pero los seguiremos capacitando. Una parte importante de la coalición Vamos es poner la experiencia que Juan Diego y yo ganamos en la campaña del 2019 y dársela a estos candidatos que antes no querían estar en partidos políticos, pero querían participar, pero veían que la única forma era por medio de un partido y decían, a mí no me representan los partidos. Ahora estamos diciéndote, espérate, no vas solo, aquí está Juan Diego, estoy yo, que ya lo intentamos, lo logramos y te vamos a apoyar en esta campaña, te vamos a guiar y también te vamos a capacitar para que cuando llegues sepas algo de economía, de seguridad, transporte y demás. Me quedo con eso, gracias por estar con nosotros, diputado. Y bueno, largo y tendido trecho todavía con el presupuesto del Estado, ahora que llega a la Asamblea. Y como usted dijo, hay un presupuesto, digámoslo así, para después avanzar con las necesidades de cada una de las instituciones. Vamos a la pausa y seguimos con más del Radar.